la verdad que es un gusto tenerlos, es un gusto compartir, como decían ustedes, estas experiencias de las que cada uno va inventando a medida que avanza, ¿no? Y va como generando sistemas de gestión, sistemas de coparticipación y de escuchar, ya obviamente vas aprendiendo y vas mejorando, así que, bueno, esa es un poco la idea. Creo que la experiencia de la exposición en Múnich, a la que ustedes sí pudieron asistir, debe haber sido muy interesante porque juntaba gente de todo el mundo, ¿no? Que hace este tipo de prácticas sociales desde la academia y por fuera de la academia. O sea, y me contaba Sebas que terminó la semana pasada, o el anterior, ahí hace muy poquito. Sí, sí, estuvimos por ahí, nosotros alcanzamos a ir a la exhibición que cerraba el 13 de septiembre, alcanzamos a ir, me parece que el 11 o el 10, uno de los últimos días. Por el corona no habíamos logrado regresar a Alemania antes, estuvimos 6 meses en Ecuador. ¿Y la exposición La verdad, estuvo cerrada o no? estuvo cerrado un tiempo, se canceló la inauguración, arrancó después tarde y por eso la prolongaron también, me parece que 3 meses más, inicialmente iba a terminar en junio. Tuvo muy buena aceptación, muy buena, digamos, mucha acogida, mucha gente fue, a pesar del corona, mucho tiempo estuvo cerrado, después estaba limitado el número de personas que podría estar simultáneamente en la exhibición, pero sí, súper interesante ver por primera vez, al menos para nosotros, proyectos tan distintos y de geografías y formas de gestión tan distintas, pero digamos con un hilo conductor que permita verlos a todos en conjunto. Sí, Entonces, creo que un poco la pena fue que justamente por el corona no hubo todas las charlas que se quería armar alrededor de este tema. Y Sí, claro, sí. eso fue también una pérdida para la exposición en sí, el no poder hablar un poco más de los aprendizajes o las críticas, digamos, en el buen sentido, del trabajo de todos, ¿no? sí, Sí, sí yo creo una que... de las cosas. Perdón, adelante, Dale, Alejandro. dale. No, digo, una de las No, cosas que hablábamos en la universidad, digamos, a raíz de. Nosotros justo recibimos el libro ahí uh-huh. de la exposición, el catálogo, digamos, además de ser una publicación, digamos, muy linda, tiene junta, como decía, un montón de gente que trabaja en Latinoamérica y en otros lugares del mundo con este autor, pero siempre es como una de las cosas que conversábamos, siempre es extraño ver cómo hay gente en Alemania, ¿no? Que toma, digamos, todo lo que se hace y lo junta, tiene el tiempo como de mostrarlo, cuando en realidad acá, digamos, las cosas pasan, pero nunca se toma el tiempo de juntarlas para mostrarlo. Entonces, digamos, una exposición que nos muestre todo lo que se está haciendo, justamente acá, ¿no? En Sudamérica, en Latinoamérica, y lo muestra en Múnich. O sea, son esas cosas raras que pasan en el mundo, ¿no? Como la VAL, la Bienal de Arquitectura Latinoamericana, que pasa en España. O sea, esas cosas ¿no? No sé, a la que estamos muy acostumbrados ya como si fuese natural, pero no sé si es tan natural. ¿No? sí, Algo pasa. no. No, estaría bueno también, o sea, como dices, ¿no? Pensarlo a la inversa, lo interesante que sería eh, armar algo así sobre los proyectos o las iniciativas que involucran a universidades latinoamericanas o a Claro, profesionales latinoamericanos en Latinoamérica. O sea, pensarnos a nosotros mismos y a nuestras formas de operar y presentarlo y representarlo desde nuestras mismas experiencias y espacios, que no sea únicamente desde afuera que tiene que venir alguien a rescatar o a representar el trabajo que hacen ustedes, por ejemplo, sino que tengamos también espacios en los que pensar entre nosotros, discutir, exponer entre nosotros. Hay que ir hacia allá, claro, hay tal que ir cual. hacia Sí, allá. ahora estamos justo organizando una red que se llama Red Uno en Uno, que son muchas universidades que trabajan en ese sentido y se está como empezando a armar algo que puede ser muy, muy interesante. Así que vamos a ver qué surge de todo eso y lo vamos a invitar seguramente. Buenísimo, increíble, Listo. un Bueno, gustazo, en lo que bueno, podamos, ahí estamos. Lorena, Seba, si quieren, nos cuentan un poco en qué andan, qué están pensando, qué están haciendo y cuando ustedes terminan o entre medio,
charlamos y discutimos algunos temas, ¿les parece? Pero no, estamos Buenísimo. muy ansiosos por escucharlos y por ver su trabajo. Bueno, gustazo estar acá. Decimos de nuevo, vamos a contarles un poco de lo que venimos haciendo en esta charla que les llamamos de escala real, proceso social, participar desde el taller 1.1. Escala real y proceso social, clarísimo, ustedes lo conocen más que nosotros, es la esencia tal vez del trabajo en el taller 1.1 o en proyectos 1.1 desde la academia, y el tema de participar desde el taller 1.1 creo que va a ir quedando un poco más claro a medida que vayamos avanzando. Entonces, acorde con el proyecto final integrador, el trabajo que hacen ustedes, queremos conversarles un poco sobre nuestra experiencia justamente con el taller 1.1, con esta metodología. Queremos contarles sobre un par de proyectos que hemos hecho en los últimos años junto a diferentes universidades y comunidades, y también sobre las oportunidades de aprendizaje que le vemos a esta modalidad como método pedagógico. Pero también queremos contarles un poco sobre algunas reflexiones y perspectivas desde las que nos aproximamos a este tipo de trabajo, al trabajo con comunidades, ¿no? Desde una posición teórica, táctica y política desde la que nos enfrentamos a este trabajo. Un paréntesis cortito, vamos a hacer toda la presentación, pero si tienen preguntas pueden ir escribiéndolas en el chat y al final las revisamos. Parte de lo chévere o de lo bacán de estas cosas es la conversación que se arma después, entonces preguntas o lo que sea, sin problema nos las hacen. Perfecto, hacemos así. Buenísimo. Entonces, para contarles un poco desde dónde hablamos, a ver, desde los últimos años hemos tenido o hemos participado en talleres 1.1 desde diferentes posiciones. Primero como estudiantes y dirigentes de una organización de estudiantes en la que hacíamos este tipo de proyectos entre el 2013 y el 2015. Esa es la primera foto que pueden ver a la izquierda. También desde nuestro taller y la experiencia que hemos tenido de colaboración con diferentes comunidades en algunos temas, incluyendo el centro cultural que construimos junto con la comunidad de Chamanga y 2 universidades con programas 1.1, 2017 y 2018, esa es la foto del medio. Y por último, desde la docencia, ¿no? Como contábamos recién, estuvimos los últimos 2 años co-dirigiendo con Úrsula Hartig, una amiga nuestra muy querida, profesora titular. Estuvimos co-dirigiendo con ese taller 1.1 de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Múnich, trabajando con la comunidad de Kiané en la construcción de su centro de cultura y ecología. Y de estas 2 últimas experiencias vamos a hablar un poco más específicamente. Ustedes saben muy bien, el taller 1 no es solamente una clase práctica de construcción, sino es un taller de proyectos. En los casos de los que vamos a hablar es un taller de maestría, que incluye a estudiantes de arquitectura y también de ingeniería civil, ingeniería estructural. Y los talleres van desde el prediseño, el diseño y el cálculo hasta la planificación de obra y su ejecución en sitio. En nuestro caso colaboramos con comunidades organizadas que tienen un proyecto y nos invitan a participar en el diseño y la construcción de un proyecto de ellos. Entonces, un poco como el Sebas les contaba, queríamos hablarles de algunos de los proyectos. Vamos a empezar con el Centro Cultural Chamanga. El Centro Cultural es un proyecto en el que trabajamos entre el 2016 y el 2018 y que hicimos junto con una organización local chamangueña que se llama Opción Más. También junto a la Universidad de Ciencias Aplicadas de Múnich y la Universidad Estatal de Porto. Entonces, para hablar del proyecto necesitamos hablar del contexto en el que se encuentra Chamanga. Es un pueblo pesquero que está al noreste de Ecuador, en la provincia de Esmeraldas, a unas 7 horas más o menos de la capital, que es Quito. El pueblo tiene alrededor de 4.500 habitantes y se encuentra justo en un estuario, en el estuario del río Cojimies, que es uno de los ríos más importantes de la parte costera de Ecuador. Históricamente la población de Chamanga se asentó junto al agua
y sus formas de habitar y sus tradiciones siempre han estado relacionadas con la pesca y la recolección de los productos del mar. La cultura, la identidad y la economía local tienen una relación súper profunda con el ecosistema manglar, justamente por estar aquí en el estuario, en donde hay agua salada y agua dulce. Y sin embargo, desde los 90 más o menos, que empieza el boom de la industria camaronera, se pierde el 85% del manglar en todo el Ecuador y se reemplaza por piscinas para crianza de camarón que luego se usa para exportar. Entonces, como contaba también antes del Sebas, hay un terremoto en Ecuador el 16 de abril del 2016, un terremoto bastante fuerte de 7,8 grados, y el epicentro es en la ciudad de Pedernales, que está a 1 hora de Chamanga. El terremoto causa un montón de daño en esta zona, y el 80% de las construcciones de Chamanga luego del terremoto, están totalmente dañadas. Y a partir del terremoto, el gobierno declara que la zona baja, donde tradicionalmente la gente se asentaba al lado del agua, se vuelve una zona de riesgo y no es apta para la vivienda. Entonces el desastre genera una transición física y también una transición social que amenaza las formas de vida tradicionales de Chamanga. Luego del terremoto, la mayoría de las familias emigraron tierra adentro, y muchas de las familias fueron reubicadas en esta ciudadela que construye el gobierno, que es la foto de la derecha. Entonces se impone una forma de reconstrucción que está impulsada desde las ciudades y las instituciones. En esta visión se aleja en términos tanto geográficos como económicos, culturales, simbólicos, a la gente de Chamanga, del manglar y de sus formas tradicionales de vida. Al mismo tiempo, el terremoto hace que sea más visible una desigualdad que es histórica en esta zona, porque el 100% de la población de Chamanga está bajo el umbral de la pobreza. Entonces, este contexto ya era súper duro antes del terremoto, y el terremoto como que hace que estos temas surjan o sean más visibles. En Chamanga no existe un sistema de saneamiento ni de agua potable. La tasa de embarazo juvenil es del 25%, y hay una presencia creciente por su ubicación, una presencia creciente de narcotráfico y de adicción de jóvenes y niños incluso. Y bueno, como en muchos otros casos de desastre, llega el terremoto y se despliega una cantidad de respuestas desde las organizaciones civiles, desde fundaciones, desde entidades gubernamentales, de la academia, y se movilizan un montón de recursos, tanto nacionales como internacionales. Y en el caso de Chamanga particularmente, hay un interés grandísimo de universidades. Confluyen ahí universidades ecuatorianas, universidades del exterior, y empiezan a trabajar, unas más coordinadas, otras más desarticuladas, en un montón de temas. Y la participación de muchas de ellas y de otras organizaciones, como Actuemos Ecuador, por ejemplo, fue una ayuda muy grande para la respuesta inmediata al desastre, y también para planificar y para enmarcar la recuperación de Chamanga a largo plazo. Pero después de un año, la gente seguía viviendo en carpas, como ven ahí a la izquierda. Había 200 familias en carpas temporales, y había una sensación de agotamiento brutal en la gente. Estaban cansados de que les hagan encuestas, de ver planos y maquetas y dibujos y planes maestros y planes de desarrollo y ordenamiento territorial
y al mismo tiempo sentir que su vida tenía una poca salida, digamos, al corto y mediano plazo. Entonces la sensación era también que muchas veces la academia se llevaba más de Chamanga que lo que realmente estaba aportando. Entonces hay un momento en el que nosotros decidimos empezar a seguir, digamos, dos caminos paralelos. Por un lado, seguir trabajando con las diferentes organizaciones chamangueñas y con las autoridades de la comunidad con las que ya veníamos trabajando para acompañarles en los diferentes procesos que llevaban a cabo para buscar garantizar su derecho a participar en la toma de decisiones sobre su territorio a largo plazo. Y por otro lado, decidimos participar desde nuestro oficio en proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de las personas de Chamanga en el corto y mediano plazo. O sea, que tengan efectos tangibles, digamos, en la realidad material de la gente en el mediano y corto plazo. Entonces, entre diferentes proyectos y esfuerzos de organizaciones chamangueñas en los que podíamos participar, el Centro Cultural tenía algunas cosas que hicieron que decidamos enfocarnos en contribuir a este proyecto. Primero, el proyecto era impulsado por una organización chamangueña que ya estaba activa desde mucho antes del terremoto, Opción Más. Había empezado en el 2009 como una iniciativa cultural que ya tenía, entre otras cosas, una escuela de música y teatro para jóvenes. Y cuando el terremoto destruye una casa que ellos alquilaban para llevar a cabo sus programas, se empiezan a movilizar para construir un centro cultural. El segundo aspecto que era es que la organización trabajaba en pequeña escala en temas que tenían relevancia a nivel estructural, temas bastante importantes para la gente de Chamanga. Entonces su trabajo busca recuperar tradición cultural afro y montuvia local, al mismo tiempo que genera oportunidades de aprendizaje y de recreación y de expresión para jóvenes. Tratan también temas de ecología, o de oportunidades económicas, de preservación de la herencia cultural de la región. Entonces, en el contexto de estas transiciones geográficas y sociales a las que se refería Lore hace un rato, todo esto era trabajo realmente importante que hacía esta organización de Chamanga. Entonces, lo que hacían ellos se trataba, en definitiva, de, a través de la cultura, trabajar por la subsistencia de las formas de vida chamangueñas, que estaban tan amenazadas en este contexto. Entonces, era una lucha contra la homogenización que se imponía a través de la destrucción ecológica del manglar, del modelo de reconstrucción que se imponía desde el Estado, con las ciudadelas de las que hablábamos hace un rato, y todo este contexto que lo que hacía era alejar a la comunidad de los mayores significantes de su cultura, identidad, de sus sistemas productivos. El tercer aspecto clave era que el proyecto estaba fuertemente en marcha antes de que nosotros siquiera se nos ocurra involucrarnos en el proceso. Entonces el protagonismo y el impulso venía desde la organización chamangueña misma, algo que muchos esfuerzos post-desastre habían distorsionado un poco, ¿no? ¿Dónde está el protagonismo? ¿Dónde está la agencia en la organización comunitaria local o en, digamos, los agentes externos que venimos a tratar de participar en el proceso que llevaban a cabo ellos? Y Opción Más, incluso pueden ver ahí en la foto de la izquierda, había comprado ya un solar, un terreno en una de las pocas zonas seguras de Chamanga, con el apoyo de una organización de Guayaquil que se llama Micometa. Pero un año después del terremoto el proyecto estaba un poco atascado y necesitaba una mano. Entonces, hablando un poco de la estructura del proyecto, se organizó en dos fases que estaban enmarcadas en este modelo Design Build o Taller 1.1. En la primera parte estaba la Universidad Estatal de Portland, que participó en el proceso de diseño y construcción de la primera fase. Y la segunda fase, que fue bastante más sustancial, fue liderada por la Universidad de Ciencias Aplicadas de Múnich, como les contaba Sebas, que junto con nuestra amiga Úrsula Hartig. Las dos fases de construcción fueron momentos puntuales
pero estuvieron articulados todo el tiempo por un proceso de investigación, participación y ejecución sostenida en territorio, que está dada por Opción Más, junto a nosotros y otros actores chamangueños. Este proceso tenía varios objetivos. Para nosotros los dos principales eran, por un lado, garantizar el derecho de los y las chamangueñas a decidir sobre su espacio y sobre su territorio. Y por otro lado, reconocer y robustecer el proceso esencialmente como un proceso social y organizativo, del que la construcción iba a ser nada más un componente. Bueno, hoy no tenemos el tiempo para entrar en detalles, pero aquí pueden ver, o sea, unas fotos de los talleres y las asambleas que organizamos junto a Opción Más y otros compañeros. Entonces, el centro cultural, este es el resultado físico, digamos, del centro cultural. Es una construcción de 2 pisos. El terreno, que como contaba Sebas, ya lo tenían antes de que nosotros siquiera estemos enterados. Era un terreno medianero de 9 metros por 15 metros de frente. El espacio del centro está organizado en 2 barras paralelas que rodean un atrio de doble altura. En el segundo nivel, las 2 barras se conectan a un pequeño puente. Las barras de la planta baja están construidas de hormigón y ladrillo, y la segunda planta está construida de una forma mucho más liviana, con madera y caña guadúa, que es el bambú nativo. Para unir estos dos volúmenes, digamos, hay un gran techo con láminas de Tetra Pak reciclado que junta los 2 volúmenes. El espacio está organizado rodeando este atrio central que les contaba antes, que cumple 2 funciones principales. Por un lado, permite que existan varias actividades simultáneas en el centro, pero que no obstruyan las unas a las otras. Y por otro lado, este atrio permite que el centro se vuelva un escenario y se integre al espacio urbano, a la calle, a través de unas puertas de 5 metros de ancho que se abren totalmente hacia la calle, como ven en la foto a la derecha arriba, para que las presentaciones culturales que prepara y trabaja el grupo junto con los jóvenes y la gente interesada pueda ser vista y celebrada desde la calle también. Hablando un poco de la parte más técnica, como respuesta a la falta de agua corriente y saneamiento que les contaba al principio, el edificio está equipado con baños compostables secos y un sistema de recolección de agua lluvia. Los baños fueron construidos y diseñados pensando en que todas las partes que se necesita para hacer estos baños estén disponibles localmente. Entonces, se lo plantea un poco como una alternativa para esta crisis sanitaria que tiene Chamanga. Nos interesa siempre hablar mucho de proceso, incluso cuando, como decía Lore, tenemos ciertas limitaciones para entrar mucho a profundidad en todo el proceso, pero quisiéramos contarles algunas de las formas en las que creemos que el proyecto final del edificio, digamos, es representativo en realidad del proceso social que le dio forma. Entonces, por ejemplo, el esquema de fases que pueden ver acá, puede ser rastreado a uno de los primeros talleres que hicimos en Chamanga. Usamos una maqueta muy sencilla y trabajamos junto con Opción Más y otros vecinos y diferentes aliados del proyecto para proponer y discutir diferentes alternativas. Entonces era una manera de lograr tomar decisiones sobre qué se debía priorizar en cada fase, cómo se debían organizar los componentes para que no obstruyan posibilidades de adaptación para la segunda fase, por ejemplo, y cosas por el estilo. Entonces en la foto de la izquierda pueden ver la alternativa más popular de este taller con la maqueta, que son básicamente 2 barras rodeando un espacio central, que es en definitiva el que termina siendo el esquema del proyecto.
En la derecha también tienen una foto de una maqueta que hicimos con plastilina y un pedazo de papel que teníamos a la mano durante otra reunión que tuvimos en Chamán unos días después. Y lo interesante de esta estrategia de fases es que nos dejó desarrollar dos procesos de diseño y construcción, dos talleres 1-1, pero también el proceso social del que estos talleres eran parte, como dos procesos independientes, que pudieran cambiar, que pudieran adaptarse a condiciones que cambiaban. Entonces, por ejemplo, en algún momento se discutió la posibilidad de que Opción Más quería comprar el terreno trasero, justo ubicado detrás del que estábamos ubicados. Entonces se trataba de toda así una especie de acrobática, volumétrica y programática para poder, digamos, impedir que esa posibilidad se dañe. Para cerrar las vigas también, por ejemplo, trabajamos con una cooperativa local de campesinos que ellos están trabajando para convertir un antiguo monocultivo de teca en un sistema agroforestal productivo más complejo, y nosotros les compramos a ellos las vigas. Entonces esto les ayudaba a ellos en este esfuerzo de tratar de convertir el antiguo monocultivo de teca en el sistema nativo, complejo, productivo, y al mismo tiempo a nosotros nos permitía tener madera de altísima calidad sin necesariamente aumentar la presión sobre los bosques protegidos y endémicos que hay en la zona. Entonces Fabián Burbano, que ven ahí en la izquierda, es parte de esta cooperativa de campesinos, pero además es maestro constructor. Es un gran portador de saberes constructivos, pero sobre todo saberes organizativos. Y el liderazgo de él y de otros maestros y maestras chamangueñas a lo largo de todo el proceso genera algo que para nosotros es brutalmente importante, que es estas oportunidades de intercambio de saberes. La posibilidad de integrar la tradición local, en este caso de construcción social, recíproca, comunal, que en los Andes les llamamos minga, en México se les llama tequio, en Brasil muchirao, estoy seguro que en Argentina, variando según la región, saben, en toda Latinoamérica saben a lo que nos referimos cuando hablamos de esto. De integrar esto, que es la forma tradicional en la que se produce la riqueza material comunal, con la metodología académica del taller 1-1 o Izanbil. Entonces esto para nosotros fue totalmente determinante, tanto para que el proceso y el edificio sean apropiados y pertinentes en su contexto, como para que el proceso social y organizativo del que la construcción es parte se robustezca. Entonces, no solo pensando en el resultado, digamos, como el edificio, sino también cómo esto genera oportunidades de fortalecer el proceso social, que es la base de este proyecto. También trabajamos con una finca familiar que trabaja con caña guadúa tratada. La caña guadúa, como les contaba Lore, es la especie nativa del Ecuador y crece muchísimo en la zona de Chamán, pero es un material poco valorado. Lamentablemente ahora, en los últimos años, se ha convertido en un material poco valorado y del que se ha perdido bastante conocimiento. Entonces el centro es un intento por celebrar y recuperar los saberes constructivos locales que subsisten, digamos, con la guadúa. Fabián, ahí lo ven a la derecha, otra vez, y su conocimiento respecto a la construcción con caña guadúa fueron absolutamente claves en este proceso. El sistema de celosía del centro cultural, tanto en ladrillo, que lo ven allá abajo, como en caña, son respuestas relativamente sencillas de una preocupación que tenía la gente desde el día número 1, que es la seguridad en el centro cultural. Entonces, en todos los talleres el tema seguridad era absolutamente central y se repitió todo el tiempo. Y a partir de esto, con los estudiantes de Portland, primero se desarrolló un sistema de celosías con ladrillo, y junto con las estudiantes de Múnich, un sistema de burbujas en caña guadúa que logran cerrar el centro
pero al mismo tiempo permiten el paso de luz, permiten que haya una adecuada ventilación. Es un clima húmedo, tropical, en el que realmente se necesita buena ventilación, y este además es un lote medianero. Entonces, estas zonas trataban de conciliar, digamos, la preocupación de seguridad con la calidad del espacio interior y de confort, digamos, que se buscaban en el espacio. Y este es un poco el centro ahora. El centro está dirigido por Opción Más, como les contábamos desde el principio, y se utiliza para un montón de actividades, desde talleres de cine comunitario, como ven ahí a la derecha abajo, hasta, no sé, nos mandaron hace poco unas fotos de chicos haciendo taekwondo, y asambleas barriales, de todo. También ha generado oportunidades de fortalecimiento para las economías populares a través de capacitaciones que incluyen grabaciones de música con jóvenes, como la foto de ahí arriba, talleres de permacultura y agroecología familiar. Y algo que para nosotros es súper chévere ver ahora es que sigue Opción Más, y con la ayuda del centro, promoviendo iniciativas para recuperar la herencia cultural afro y montuvia de la zona a través de la escuela de marimba, como ven en la foto, que es marimba y tradición oral. Algo que para nosotros es un dato clave ahora es que cuando empezamos el proyecto en el 2016, las actividades culturales en Chamanga, hablando con la gente, los vecinos y demás, eran percibidas negativamente por todos. Y con la apertura del centro, Opción Más pasó a dejar de trabajar con adolescentes cuyos padres se oponían totalmente a que los hijos canten o bailen, a ahora tener a madres de familia que dejan a sus hijos pequeños todas las mañanas en el centro mientras ellas se van a trabajar. Entonces la cosa cambió un montón desde que se empezó. Creemos que este cambio es una combinación entre un espacio digno, un espacio bello, junto con la democratización de la toma de decisiones y la consolidación de un proceso social y organizativo fuerte. Que en buena parte creemos que ayudó a que Opción Más pueda construir una legitimidad que es absolutamente clave para el trabajo que hace. El proceso creó también oportunidades para que se escuchen las voces de diferentes actores, sobre todo mujeres. Esto cambió las necesidades programáticas del centro, que ahora cuenta con una mayor diversidad de espacios y actividades que lo que se pensó en un principio. Al mismo tiempo, Opción Más pasó de estar liderada por un artista hombre a ahora estar liderada por 3 mujeres. Y las tareas de cuidado también han tomado mayor protagonismo, algo que se ha notado en la pandemia también. Estas fotos que ven acá son de algunas integrantes del centro con las que colaboramos para producir 6,000 mascarillas para Chamanga. Y estos manuales junto con la CONAIE y otras organizaciones indígenas y campesinas del país. Para contarles también de este. A ver, a diferencia del proyecto de Chamanga, Quiané es un proyecto en el que trabajamos desde el rol de la docencia. Entonces, como contábamos antes, a partir de la colaboración anterior en Chamanga, Úrsula Happig, la profesora titular de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Múnich, nos invita a dirigir con ella el taller 1-1, ¿verdad? Y llegamos al proyecto del Centro de Cultura y Ecología a través de una invitación, a su vez, del Centro de Apoyo al Movimiento Popular Oaxaqueño, que es una organización en Oaxaca, junto con el Frente por la Defensa de la Tierra y las autoridades comunales, ejidales y municipales, que son los diferentes niveles administrativos de la comunidad de Santa Catarina Quiané, en Oaxaca, sur de México, en los valles centrales de Oaxaca. Entonces,
ahí ven algunas imágenes para ubicarnos, digamos, tanto geográficamente como en el tipo de lugar que es este. Es una comunidad ubicada más o menos 1 hora al sur de Oaxaca capital, en los valles centrales de Oaxaca, como decíamos, y es una comunidad de origen zapoteco, una forma de vida y una tradición relacionada básicamente al trabajo agrícola y campesino. Cuando nosotros llegamos al proyecto, este campo, el Centro de Apoyo al Movimiento Popular Oaxaqueño, Iquiané, junto con el Frente por la Defensa de la Tierra, que es de Iquiané, llevaban casi 10 años de colaboración en agrarios, en temas legales y temas productivos, y principalmente el trabajo que hacían en conjunto giraba en torno a los esfuerzos de la comunidad por mantener la propiedad colectiva de su tierra, que estaba siendo amenazada por impulsos, digamos, intentos de inmobiliarios y del Estado central por hacerse de la tierra comunal y ejidal de la comunidad. Entonces, a partir de este proceso de defensa de la tierra, digamos, se consolida la necesidad en la comunidad de desarrollar un espacio que reúna a una serie de esfuerzos y actividades que hasta ese momento estaban dispersas, todas relacionadas a temas culturales, temas territoriales, temas productivos. Entonces, en definitiva, de lo que se trataba era de pensar la cultura y la ecología como ejes fundamentales en la defensa de las formas de vida y patrimonios quianetecos. Entonces, la cultura y la ecología como parte de la defensa de la tierra, las expresiones culturales, la propiedad comunal, la cocina, las formas de producción tradicionales, todo en conjunto. Entonces, en cierta medida, la cosa era parecida a Chamanga, pero con una escala bastante mayor, una potencia mayor. Empezamos el proyecto con un equipo de 16 estudiantes de maestría en arquitectura, 4 estudiantes de maestría en ingeniería estructural, y el equipo docente lo conformábamos Úrsula Hartig y nosotros por el lado de arquitectura, junto con Jörg Junger, que es el profesor titular de ingeniería. El proyecto se ubica en un predio comunal en el que ya se encontraban algunos espacios comunitarios, el centro de salud, la potabilizadora de agua, vamos señalándonos un poquito para ubicarnos, el comedor y la cocina populares y un molino de nixtamal, que es donde se procesa el maíz. Y luego una serie de reuniones, la comunidad define el programa del centro y hace una propuesta de distribución de los espacios, que pueden ver ahí a la izquierda. Son 6 aulas o salones distribuidos alrededor del perímetro del lote, espacio para huertos de invernaderos, lombricomposta, hay una serie de espacios productivos, todos ubicados alrededor de una gran explanada central para asambleas y celebraciones de mayor escala. Hacemos una serie de ciclos en el taller, a través del que los estudiantes desarrollan diferentes opciones. Estas opciones las vamos evaluando tanto con la comunidad como internamente. Y al final llegamos al consenso, digamos, de avanzar con la opción que en realidad era más cercana a la propuesta original de la comunidad, que es una propuesta que sigue el patrón de asentamiento tradicional quianeteco, definiendo el borde con una serie de estructuras que se abren a este patio interior o esta explanada, y la relación entre los espacios cerrados y la gran explanada están mediadas por un corredor. Es una relación muy tradicional en la forma de habitar en Quiané y en muchos otros lugares de México y Latinoamérica. Y una vez decidido el esquema básico, digamos, y de validarlo a través de una serie de reuniones en las que participábamos como ahora por Skype, así que ahí íbamos practicando. Una vez decidido el esquema había que priorizar el programa, porque eran diferentes los componentes que se podían desarrollar y demás, y otra vez a través de una serie de asambleas y talleres en la comunidad,
en los que participamos, tratamos de balancear la factibilidad de lo que se puede construir en 5 semanas, porque es el tiempo que tenemos para hacer toda la obra, con las necesidades y las prioridades de la comunidad. Entonces, al final, lo más urgente, lo más prioritario era un espacio de capacitación y de reuniones y los sanitarios. Entonces, en línea punteada, ahí pueden ver, digamos, del esquema general que se planteó, lo que se definió que sería la primera fase a nivel muy esquemático. Entonces, siguiendo con lo que decía el Sebas, el terreno se ubica en esta transición entre la mancha consolidada de Quiané y sus campos de cultivo. Acá y hacia acá los campos de cultivo. Y la distribución general del proyecto responde justamente a esto. El corredor separa las dos zonas principales y enmarca el paisaje de cultivo y se establece como una especie de umbral entre el uno y el otro, entre estas dos condiciones. Algo que nos gustó a todos mucho de este esquema es que era lo suficientemente sugerente para establecer una especie de reglas de juego que nos permitan desarrollar fases siguientes, no desarrollar a nosotros, sino desarrollar la comunidad, no éramos necesariamente nosotros. Pero al mismo tiempo era un esquema lo suficientemente flexible para que el proyecto se pueda adaptar en caso de que las necesidades en el futuro sean distintas. Y luego de decidir el esquema, había que pasar a la cosa más de ejecución, que es bastante conocida en los talleres universitarios, los planos de ejecución, los planos de detalle, los manuales de hágalo usted mismo. Hoy tampoco podemos entrar mucho en el detalle de la metodología de un taller así, igual ustedes la conocen, pero la cosa es que para nosotros y para el grupo en general, construir la cantidad que queríamos construir en 5 semanas demandó que se diseñe, se calcule y se planifique hasta el último tornillo. Y llegar a ese nivel de definición para nosotros tomó más o menos, o está planificado que tome más o menos la mitad del semestre. Entre otras cosas, porque no se trata únicamente de resolver cuestiones técnicas, sino también de la belleza del proyecto, de que las proporciones funcionen, de que la composición general de lo que estamos proponiendo funcione, de que sea pertinente culturalmente, y todos estos aspectos tienen que desarrollarse en conjunto. Una vez en México, la obra se hizo en 5 semanas, entre docentes, estudiantes y toda la gente de la comunidad de Quiané que estuvo ahí para apoyarnos. Para lograr el objetivo de la construcción fue clave integrar el tequio. Integrar el tequio, que es la forma de producción comunal, material, con la metodología del taller 1.1 es clave, o sea, es lo que decía el Sebas antes. Se trata del intercambio de saberes y es imprescindible para que se consiga lo que uno quiere. Aquí ven algunas fotos del proceso, de la obra, de los estudiantes trabajando. Y este es el resultado. Un volumen de aula para los talleres y capacitaciones, construida en una estructura importante de madera, madera de pino oaxaqueño, con relleno de adobe que fue fabricado localmente por un maestro de Quiané. La cubierta otra vez son estas planchas de Tetra Pak reciclado, el mismo producto que habíamos usado en Ecuador, obviamente estas eran mexicanas. Y el segundo resultado es el edificio de los sanitarios, que sigue el mismo esquema de construcción, el marco de madera relleno de adobe, y estos baños están equipados con un sistema de biodigestor que tiene 3, 4 cámaras, no me acuerdo, que procesa todas las aguas grises y negras del centro y las convierte en agua que es reutilizable para el cultivo, para el riego.
Y el tercer componente, digamos, es este corredor, una reinterpretación de este espacio que es fundamental, como les decía el Sebas, para el habitar quianeteco, igual que para muchas zonas en Latinoamérica. En este caso, este corredor también nos ayudó a conectar los dos volúmenes que construimos y enmarca también el paisaje, perdón, y esta transición entre Quiané y sus áreas, su paisaje de cultivos. Una de las cosas interesantes, digamos, que pasaron en este proyecto es que lo más apropiado para el proyecto, pensado desde la cultura constructiva, desde nuestro punto de vista, al menos hubiera sido un sistema tradicional de muros portantes en adobe. Era lo que más sentido tenía para un centro de cultura y ecología, en una comunidad que estaba luchando por mantener su tierra y por defender su patrimonio cultural en el sentido más amplio. Entonces era lo más lógico, hacer una construcción que, digamos, represente o retome los sistemas tradicionales y los saberes tradicionales constructivos de la zona. Pero enseguida nos dimos cuenta que no era factible hacer esta cantidad de metros cuadrados en 5 semanas con un sistema portante de adobe que toma tiempo, que genera dependencias en la ruta crítica, que tiene varios niveles de complicación logística. Entonces optamos por una estructura portante en madera, que es más factible, que te permite segregar procesos en la obra, hacer que diferentes oficios, diferentes partes de la obra trabajen simultáneamente sin tener tantas codependencias, pero mantuvimos el adobe. Entonces, para esto, como contaba Lore, trabajamos con el maestro Lito Méndez, que lo ven ahí, que fue el designado por la comunidad para fabricar los adobes a medida y para asesorarnos a lo largo del proceso. Entonces, la lógica misma del proyecto nos obliga a reinterpretar y modificar, adaptar los sistemas tradicionales de construcción para hacer que, por un lado, la obra sea factible, pero que al mismo tiempo beneficios, digamos, y la carga simbólica de los materiales y formas tradicionales. Y ahora pasando un poco a la segunda fase, mismo proyecto pero segunda fase, medio año después la comunidad nos invitó a participar en su segunda fase, y es algo que nosotros no teníamos en los planes inicialmente, pero que aceptamos con mucho gusto. Las prioridades de esta vez eran un aula más grande y la readecuación de una cocina, la cocina comunitaria que les contaba el Sebas cuando veíamos el terreno, que alimentaba a 12 familias. Hasta el momento la cocina estaba en condiciones bastante precarias, y ya la habíamos visto cuando estuvimos ahí para la primera fase, y además tenía que incorporarse al centro de cultura para servir, sí, a este grupo de familias, pero también para servir a organizaciones, a diferentes organizaciones que tenía la comunidad, principalmente de mujeres, que trabajan en torno a temas alimentarios y a comida tradicional. Entonces, esta vez empezamos con un equipo de 15 estudiantes de arquitectura y 5 de ingeniería, y el grupo docente fue el mismo. Entonces, nuevamente, a través de estos ciclos o sea, se hicieron varios ciclos de desarrollo de variantes, talleres de evaluación y consulta con la comunidad. Llegamos al esquema final de la segunda fase, que ven ahí en la maqueta. Y luego de probar distintas alternativas, decidimos seguir con el partido que se había propuesto en la primera etapa, seguir ese patrón de asentamiento tradicional quianeteco del que hablábamos antes, en donde los volúmenes están definiendo el perímetro del terreno. Ahí está explanada central y el corredor conecta todos los espacios y limita un poco esta transición de la que hablábamos igualmente antes. Igual que les decía acerca del año pasado, una vez que planificamos hasta el último tornillo, viajamos y tuvimos 5 semanas de convivencia, de obra, entre todos los docentes, los estudiantes y la comunidad.
Un segundo. Entonces, mientras estábamos en este proceso de definir qué era la segunda etapa y cuáles eran las necesidades, seguía surgiendo que por un lado la prioridad de la comunidad era tener un aula cerrada, más grande pero cerrada. Pero al mismo tiempo el corredor, como esta foto grande que nos mandaban, tenía mucho más uso del esperado, entre otras cosas porque acústicamente los espacios abiertos funcionan mejor para la práctica de la banda, que ven ahí practicando fuera del aula, porque practicar adentro no funcionaba con los instrumentos que tenían. Y el corredor en Quiané es un espacio absolutamente clave para sus formas de habitar. En los corredores, no sé, se seca la cosecha, se desgrana el maíz, le reciben a los vecinos de visita, se celebran fiestas, es un componente súper importante de su hábitat. Entonces, luego de muchas idas y venidas, reuniones, asambleas, talleres, jurados, todo, el aula en definitiva es eso, un gran corredor, un cobertizo que permite que en su sombra pase lo que tenga que pasar. Ensayos de baile y música, talleres, asambleas, y está construido igual que el año pasado en madera. El espacio de almacenamiento, que ahí a la derecha en construcción, es otra vez una reinterpretación de un sistema tradicional de construcción, el pajareque en México, bahareque en Ecuador, quincha en algunos otros lugares. En Argentina no sé si tiene sentido alguno de estos nombres, asumo que quincha, pero no estoy seguro, después nos cuentan. Este sistema que lo simplificamos, lo reinterpretamos y en este caso se convierte nada más en el recubrimiento de una estructura portante otra vez en madera. El trabajo con el Centro de Apoyo al Movimiento Popular Oaxaqueño, con Campo, fue absolutamente clave tanto para desarrollar este sistema como para ejecutarlo conjuntamente con la comunidad. La cocina sigue el mismo esquema del aula y los sanitarios de la primera fase y se reintegra, digamos, o se integra al conjunto. El recubrimiento es una celosía de madera. De alguna manera busca responder a las necesidades funcionales de una cocina con leña, pero que al mismo tiempo también le rinde honor, digamos, o celebra las cocinas tradicionales con su cerramiento en carrizo tejido, que pueden ver acá. Esta es una cocina de las tradicionales de Incané, y la foto de abajo es, digamos, como eso se ve de alguna manera rescatado, homenajeado, reinterpretado en la cocina. En colaboración con maestros constructores y estudiantes de misiones culturales, que es un programa de capacitación en Quiané, con Campo y con las cocineras de Quiané, hicimos esta estufa ahorradora de leña, que la ventaja que tiene es que permite preservar por un lado las formas tradicionales de cocina, pero al mismo tiempo evita los problemas de salud asociados a la cocina con leña, los problemas sobre todo respiratorios que genera esto para las mujeres que están detrás de los fogones. Estas son algunas fotos del centro en su conjunto que alcanzamos a terminar justo antes de que se dispare todo lo de la pandemia. El 8 de marzo fue la inauguración. Por suerte alcanzamos a terminar. Acá pueden ver algunas fotos del aula. Y acá se ve la cocina de la segunda fase, el aula, que es el aula principal, que es este gran cobertizo, gran corredor. En el fondo se ve el aula de la primera fase, el corredor que marca el paisaje de los cultivos y también el paisaje de la Sierra Madre Sur. Y ahora ya un poco para cerrar,
prometo que un poco dejamos de hablar, un poco de aprendizajes y reflexiones que les queríamos compartir. Creemos que uno de los aprendizajes o las reflexiones que, no sé, un segundo. O sea, que les queremos compartir es que una de las cosas que vemos increíbles de los talleres 1 a 1 es que permiten esta articulación entre la teoría y la práctica. Estos proyectos nos impiden de alguna forma separar conocimientos. Como decíamos, nos exigen que demos temas técnicos, temas simbólicos, temas sociales, temas medioambientales. Son un espacio que integra las reflexiones y las conceptualizaciones teóricas con sus implicaciones prácticas. Entonces, en el taller sí hacemos cálculo estructural y ruta crítica, pero también leemos ciencias sociales, también hablamos sobre la colonialidad de la academia, discutimos sobre condiciones estructurales de poder, porque también son claves para este tipo de proyectos. En proyectos como este hay que poner sobre la mesa que la academia ha excluido tradicionalmente estos contextos en su disciplina, y esta exclusión no ocurre en el vacío, sino que está anclada en contextos históricos que tenemos que entenderlos, y está atravesada por relaciones de poder de las que tenemos que estar conscientes una vez que o sea, si nos queremos meter en estas cosas. Entonces, hay que entender que las condiciones estructurales en las que trabajamos para poder participar en estos procesos sociales de manera intencional y adecuada están relacionadas a entender también sobre ciencias sociales, sobre la historia, sobre los contextos en los que vamos a trabajar. Pero también hay que contribuir desde nuestro oficio con calidad y con dignidad. Es algo que decíamos hace un rato. Hay que saber diseñar, hay que saber construir y hay que hacerlo bien, porque es nuestra profesión, porque es nuestra responsabilidad, porque es nuestro oficio. Entonces, en las clases también hablamos de Semper, también hablamos de composición, de las proporciones, del concepto, de solubilidad, de los ciclos de vida de los materiales, la energía incorporada, yo qué sé, los detalles del contexto, de todo. Otra característica que nos parece importante de los proyectos 1-1 es que nos permite reflexionar y aprender sobre el lado humano de la arquitectura. El proyecto se hace entre muchas personas y resulta de una colaboración que pasa tanto dentro de la universidad como fuera de ella. Una vez que salimos de esta ficción del proyecto dibujado, tenemos que pensar en la arquitectura en sus dimensiones culturales, en sus dimensiones sociales, políticas. Nos obliga a interactuar con otros, a escuchar, a entender diferentes prioridades, valores y agendas. Implica entonces también pensar y ejercer la profesión de una manera más colaborativa y no solo entre arquitectos, sino con otras profesiones, con otros oficios y aprendiendo, estando sobre todo abiertos a aprender de otros saberes. Esto se traduce en que tanto docentes como estudiantes profundicen en conocimientos técnicos, científicos y conceptuales, pero como decía antes, también profundicen en habilidades de escucha e interpretación, habilidades organizativas, comunicacionales, que tengan esta capacidad de colaboración, de gestión con otros. Creemos también que los proyectos aplicados nos permiten ver que el encuentro con realidades complejas no es un limitante, sino lo contrario, es la clave del oficio. Entonces, cuando nos damos cuenta de esto, los requerimientos estructurales, por ejemplo, dejan de ser un inconveniente y pasan a ser partícipes fundamentales de la arquitectura. Y los requerimientos humanos y las voluntades de los usuarios dejan de ser complicaciones y pasan a ser el asunto mismo a resolver, conjuntamente y de manera digna y pertinente.
Entonces, por un lado, creemos que los talleres 1 a 1 presentan, digamos, toda esta serie de oportunidades para aprender lo que, entre comillas, debe saber una arquitecta para ejercer la profesión. Pero al mismo tiempo, creemos que estos espacios crean también, estos proyectos crean espacios para la reflexión y la transformación también más amplia de la disciplina. Entonces, para generar una posición crítica con respecto a qué se ejerce, dónde, cómo, por qué, para qué y con quién se ejerce y con quién se practica nuestro oficio. Entonces, creemos que sirven para reflexionar sobre el rol de las universidades y de las profesiones en nuestros contextos y realidades. Y en este sentido creemos que es importante, es clave la manera en la que uno se aproxima a estos proyectos. Pues no asumir, digamos, que la arquitectura y mucho menos que los talleres 1 a 1 son una actividad neutral, sino que opera dentro de una serie de estructuras sociales, culturales y demás a las que se refería luego. ¿No? Entonces, en este sentido, queremos decir que al plantear estos proyectos no vemos a la academia como el actor protagónico de transformaciones sociales, ni mucho menos. Nosotros participamos en procesos liderados por organizaciones sociales y comunitarias, colaboramos con ellas y contribuimos a sus procesos desde nuestro oficio y nuestras posibilidades. De ahí el nombre de la charla, ¿no? Participar desde el taller 1 a 1. Cómo nosotros podemos, a través del taller 1 a 1, encontrar un mecanismo en el que podemos participar en los procesos liderados por estas organizaciones. Entonces, pero los sujetos de la transformación son ellos, no somos ni los docentes ni los estudiantes. Lo que tratamos de hacer nosotros, tanto en nuestro trabajo independiente como en la docencia en los últimos años, es de una manera poner nuestra caja de herramientas de la disciplina, de la academia, a disposición de estos procesos comunitarios de incidencia en el hábitat y responder a sus demandas, acompañar sus procesos desde nuestro oficio como podamos. También cabe, digamos, decir al respecto que no se trata de ninguna manera de caridad. No es que nosotros a través de la extensión de la academia hacemos llegar servicios de arquitectura a los desposeídos, entre otras cosas porque sería colocar a estas organizaciones y a estas comunidades en una posición, digamos, de receptores pasivos o de sujetos de intervención, y eso es algo que miramos críticamente. Entonces, lo que hacemos es participar en procesos organizativos y comunitarios de los que hay muchísimo que aprender en realidad, en muchos niveles, y a cuyas agendas nos gusta contribuir desde nuestro oficio y desde nuestro lugar. En este sentido, decíamos un poco la idea de que los saberes están solo en la academia. Las organizaciones y las comunidades con las que trabajamos tienen una enorme riqueza de saberes en torno a lo social, en torno a lo productivo económico, a lo cultural, lo territorial ambiental, lo organizativo, pero también en torno a lo constructivo. Entonces creemos que la academia puede aprender y debe reconocer los saberes constructivos y las tradiciones constructivas populares, tanto en el campo como en la ciudad. Y obviamente todo esto sin dejar de contribuir, de asesorar, de cualificar donde corresponde. Nos parece también importante que estos proyectos abren un espacio para el intercambio de estos saberes, como dijimos varias veces, me parece, y en ese sentido nos motiva mucho lo que Boaventura de Sousa, sociólogo portugués, le llama la ecología de saberes. Nos motiva mucho la posibilidad de que estos proyectos puedan, digamos, tener alguna esperanza de generar esta ecología de saberes, ¿no? En la que se articulan conocimientos de la educación formal, académica, con los saberes desarrollados en otros ámbitos populares, en lo que Boaventura llama espacios de retaguardia. Entonces creemos que este intercambio es en realidad un espacio de enriquecimiento mutuo y tiene efectos tanto pedagógicos como sociales realmente valiosos, algo que el proyecto final integrador nos parece que refleja, ¿no?
Y por último, me gustaría también reconocer que no todo es rosa, que no, que estos proyectos implican muchas veces participar en contextos históricamente excluidos, como decía Lore, por la disciplina. Entonces exigen un cambio radical en la formación de los arquitectos y los arquitectos. Implican participar en procesos para los que la formación tradicional no fue pensada, para el que las referencias y la historia de la disciplina son en muchos niveles insuficientes, al menos, o inadecuadas a veces. Pero sin duda también generan un espacio, como decíamos, dentro de la academia, en el que nos enfrenta a los docentes y a los estudiantes con realidades con las que no nos enfrentamos normalmente, por lo menos en el quehacer académico, incluso profesional, tradicional. Y al exponernos a estos espacios, digamos, excluidos del discurso disciplinar, nos permiten ver nuestras falencias y trabajar para componerlas. Sobre todo en el mejor de los casos, nos permiten además contribuir a procesos más amplios de transformación. Y eso es algo que a nosotros realmente nos entusiasma mucho. Y yo creo que eso es tal vez la principal motivación detrás de hacer este trabajo desde diferentes lugares a los que les hemos contado. Muchas gracias. Eso es todo lo que tenemos. Gracias a ustedes, la verdad, muy interesante.